Amigos de Enlace, volvemos, estamos en nombre de la memoria, en compañía de Asofam, de la doctora Anil Heredia, compartiendo un ciclo que nos abre y nos genera sobre todo denuncia. Doctora, le voy a dar la bienvenida al invitado del día de hoy, José Pimentel. Tenemos el gusto, el agrado de tenerlo en Enlace, en Asofam y sobre todo en instalaciones de Aviala Televisión. Un ex dirigente minero, ex ministro de Minería en la gestión 2010-2011 del gobierno del presidente Morales, luchador de las reivindicaciones sociales, preso y perseguido en lo que ha sido la dictadura de Hugo Banzer. Es para nosotros un honor tener el día de hoy a José Pimentel. Bienvenido a Enlace, bienvenido a Aviala. Muchas gracias por la invitación, ya que estamos dispuestos a compartir un debate, una charla sobre este problema que conmovió a la sociedad boliviana y que debería llevar a la reflexión a quienes hoy gozamos de una plena democracia. Es así, justamente la idea es que llevemos a una reflexión, que lleguemos sobre todo a identificar y generar la denuncia de lo que ha sido la masacre en procesos dictatoriales. Para darle el marco introductorio, doctora, ¿no? La presencia de José Pimentel ha sido la presencia de la minería sobre todo y esa vivencia, sobre todo en carne propia, de lo que ha sido este proceso. Así es, ¿no? José, bienvenido. Es un compañero de lucha de largos años, pero que al mismo tiempo su experiencia y su vivencia es muy importante. Es importante volver a incidir en lo que él dice. Necesitamos recuperar la memoria para ver qué diferencia existe en procesos y en gobiernos de represión, donde es imposible hablar, ni pensar, ni decir nada en voz alta, que ha sido la característica de las dictaduras, para apreciar en qué momento estamos viviendo, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece importante, y su experiencia y la reflexión que él nos puede hacer más allá de la vivencia es mucho, para nosotros tiene un valor muy grande. ¿De qué forma, José, el proceso que se ha vivido a nivel dictatorial, sobre todo desde lo que ha sido Hugo Banzer Suárez, después lo que ha sido García Meza, ha generado justamente este periodo a nivel de masacres y de grandes procesos que ha vivido Bolivia en ese entonces? ¿Cómo podríamos describir el momento histórico de aquel entonces? Permíteme discrepar con tu criterio. Creo que hay una etapa de los movimientos dictatoriales que comienza en 1964, una estrategia norteamericana después de la muerte de Kennedy, que busca cambiar a los gobiernos democráticos, entre comillas, por gobiernos militares. Esta estrategia que comenzó con el golpe en Brasil en abril del 64, continuó en Bolivia en noviembre y posteriormente se extendió prácticamente a toda Latinoamérica hasta que en la década del 80, a fines de la década del 80, casi todos los países latinoamericanos estaban bajo dictaduras militares. Ahora, en el caso particular de Bolivia, creo que el hecho de las masacres comienzan precisamente con Barrientos. En 1965 se inicia la consolidación de un modelo político y económico de entrega al imperialismo y de coartar las libertades sindicales y políticas del pueblo boliviano con represiones, con masacres. En mayo del 65 se bombardea el campamento minero de Milluni, aquellos compañeros mineros que habían posibilitado el triunfo de la revolución en el 52, asaltando la base aérea del Alto. Ese mismo año, en septiembre del 65, se produce una masacre en Yayagua donde hay 85 muertos. Y creo que aquí habría que puntualizar que la masacre para mí son acciones represivas, masivas, sin contemplar el sexo, la edad o la extracción social de la gente, porque en aquella masacre murieron niños, trabajadores mineros, mujeres, ancianos y hasta indigentes. 85 muertos Barrientos tuvo en septiembre del 65. Pero las masacres no solamente se dan en gobiernos dictatoriales, gobiernos que se dicen democráticos también masacren. Barrientos logró hacer un show de las elecciones en 1966 y entró al Palacio de Gobierno con las puertas anchas. Pero en 1967, después de la eclosión de la guerrilla del Che Guevara, masacre a los trabajadores mineros en la noche de San Juan, un 24 de junio precisamente de 1967, y allá se da la muerte de más de 30 personas
mujeres, niños, ancianos e indigentes que estaban viviendo en ese momento, estaban pretendiendo hacer un congreso, un ampliado de la Federación de Mineros con la participación de diversos sectores sociales. ¿Por qué la masacre de San Juan ha sido trascendental para la historia de Bolivia, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones que nos ven, José, identificar este momento creo que es sustancial para la historia, ¿no? El marco introductorio que le ha generado creo que es evidentemente importante y llegar a este momento clave de lo que es identificar como un proceso mismo de la masacre en estos momentos dictatoriales. Creo que la importancia de la masacre de San Juan se debe básicamente a la confluencia de diversos factores, entre ellos la lucha guerrillera del Che Guevara y un abrirse de reflexión en la universidad. Entonces, cuando se produce la masacre de San Juan, efectivamente, la gente se da cuenta que estamos viviendo en una dictadura, que es necesario cambiar las estructuras y en ese sentido muchos sectores sociales del pueblo boliviano justifican la acción guerrillera porque efectivamente ya no se podía pedir la vigencia de los sindicatos, un derecho que había sido negado desde 1965, no se respetaban a las direcciones sindicales elegidas por los trabajadores y tampoco se atendía a las reivindicaciones de carácter social. Entonces esta masacre en realidad llevó a que mucha gente asumiera la necesidad de enfrentar por otros métodos a la dictadura de Barrientos. Doctora, José nos describe que la masacre es un quiebre en la historia, un momento que da un antes y un después de lo que ha sucedido en la historia de Bolivia, en la historia de los procesos dictatoriales y que ha marcado evidentemente una forma de reivindicación política, de reivindicación de lucha a nivel sindical, a nivel minero sobre todo, y que ha generado un post, ¿no?, de lo que estamos analizando en este momento. ¿Cómo interpretamos ese espacio? Sí, antes del 52 hemos tenido igual varios gobiernos militares, algunos también aparentemente democráticos. Es el caso de Peñaranda, que entra en realidad con un golpe suave, diríamos, fue un recambio, luego va a elecciones, es elegido e inmediatamente hace la masacre de Catavi. Es decir, las masacres han estado ligados a dictaduras, pero también a procesos aparentemente democráticos, pero al mismo tiempo en esta necesidad de imponer una política, un mecanismo internacional. Peñaranda hace la masacre de Catavi, coherente con lo que es la Segunda Guerra Mundial y la decisión de Estados Unidos de mantener una estructura y imponer una estructura y al mismo tiempo estructurar lo que es el traspatio o el patio trasero de Estados Unidos, para decir un ejemplo. Luego viene la etapa del 52 al 64, que es una etapa democrática, ¿no es verdad? Y el 64 hay la necesidad, como decía José, desde el norte a imponer un modelo, ¿no es cierto?, que permita a los Estados Unidos y a todo el imperio a incorporar mecanismos de conducta y al mismo tiempo de amedrentamiento de la población y justificar la destrucción de partidos, pero sobre todo de sindicatos, ¿no es verdad? Viene la destrucción de sindicatos y en el caso boliviano, recordemos que la época del 52 adelante se habían estructurado lo que eran las milicias armadas, las milicias mineras, campesinas. Entonces, el golpe de Barrientos tuvo como objetivo desarmar a toda la población, destruir toda esa organización, pero al mismo tiempo poner en ilegalidad a sindicatos, partidos, etc., particularmente sindicatos. Entonces Barrientos entra con una serie de medidas, inclusive de enfrentamiento entre campesinos y mineros, pero hay varias masacres. La que dice José son las más grandes, pero tomaron Telamayo, tomaron todas las minas, y todas las minas fueron desarmadas y perseguidos. Entonces, reiterando aquello, para nosotros la masacre, si bien lo vemos con mayor persistencia desde el 64 hacia adelante, no quiere decir que no haya habido antes. Han habido, y muchas, pero estas aparecen como una constante ya permanentemente
a lo largo de los años, particularmente hasta el 82, 84. Y estos hechos en la historia que lo acaba de describir la doctora Heredia, José, nos marca sobre todo también momentos que lo ha mencionado como reivindicaciones. Entonces, ¿qué viene después? ¿Qué surge después a nivel de lo que es sobre todo los grupos que buscan un cambio, que buscan evidentemente salir de este momento histórico, de este momento duro, porque aquí estamos hablando que se ha perdido vidas humanas, han perdido familias, futuros ciudadanos bolivianos sobre todo que buscaban mejores días? Entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene justamente en este momento de la historia? Bueno, yo creo que cualquier acción trascendente como una masacre lleva a la gente a la reflexión, y una reflexión seria a veces le lleva a la acción. Creo que en ese momento, después de la masacre de San Juan, la muerte del Che, hubo un periodo de reflexión, por una parte en el sector militar y por otra parte en los sectores populares, particularmente en la clase universitaria. Por el lado militar se da el golpe de Estado de Obando y posteriormente la sucesión de Juan José Torres, y en la universidad se produce la revolución universitaria de 1970, que busca cambiar el rumbo de una universidad elitista y funcional a la dominación de clase por una universidad de carácter popular. Ahí se conquista la libertad de cátedra, el concurso de méritos para los catedráticos y la apertura para los sectores populares a la universidad. Esta simbiosis, por otra parte, el movimiento minero, obrero en general, retoma una posición dentro de la sociedad boliviana, pero con una visión política mucho más clara. El Congreso Minero de 1970, del siglo XX, proclama la tesis socialista, que recoge precisamente la maduración de la clase obrera que durante el periodo del MNR estaba con el nacionalismo revolucionario. Pero la presencia de Che, la maduración política del proletariado minero, finalmente les hace plantear como objetivo de lucha el planteamiento de la tesis socialista. Esta lucha de los trabajadores, naturalmente, mientras se mantenía la vigencia de la doctrina de seguridad nacional, fue respondida con un golpe tan duro como fue el de García o Banzer, ¿no? Y si vale el término metodológicamente, toda causa de la historia tiene su efecto, ¿no? Estamos justamente en enlace, en lo que es En Nombre de la Memoria, tratando de generar un análisis, una reflexión con la presencia de la doctora Heredia, de José Pimentel, no solo exministro de Estado, sino un luchador de ese momento buscando estas reivindicaciones. Nos vamos a ir un corte, José, nos hemos quedado creo cortos en el análisis, vamos a tratar de complementarlo a la vuelta del bloque, y tenemos también la presencia de otra invitada, en este caso Marta Cuba, quien es una familiar que ha tenido una persona que ha sido no solo desaparecida, sino que ha sido parte de una masacre en estos procesos dictatorianos. Estamos en enlace, En Nombre de la Memoria, nos vamos a ir a un corte y en un abrir y cerrar de ojos volvemos.